buenos días a todos. Bueno, tenerles en este nuevo año, algunos no les veía desde el año anterior. Bienvenidos cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, nuestras familias. Bueno, esperamos que desde ya este nuevo año estemos muy pegados del Señor. Estamos hoy en una serie de predicaciones que iniciamos desde el domingo pasado. Me gustaría que estuviéramos atentos a esta serie. Todas están relacionadas, lo que vimos el domingo, lo que vamos a ver hoy y lo que va el próximo domingo. Hemos tenido algunos inconvenientes en nuestra página web porque está en construcción. Estamos haciendo algunos ajustes, modificándola para este nuevo año. Entonces, de pronto ahí estamos un poquito atrás de estar actualizando, pero ya en la otra semana la parte de sermones y todo esto va a estar publicada para que la podamos seguir, repasar y estar atentos en esta serie que hemos llamado Año Nuevo, Vida Nueva, y cómo realmente hacerlo. Como saben, y hablamos el domingo pasado, esta es una época que hacemos planes, hacemos resoluciones para el nuevo año, metas, propósitos, ¿cierto? Ya, por lo menos, si no muy formalmente, ahí mentalmente, este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a hacer lo otro. El problema está, y por eso estamos en esta serie, es que lo que generalmente ocurre, y se ha medido estadísticamente, es que el 94% de esas metas, planes, resoluciones no se cumplen. Solo un 6%. Entonces, por eso estamos en esta serie, para ver cómo esos propósitos, esas metas, sí se hacen con la ayuda de Dios, realidad en tu vida y en mi vida. Por eso hoy quisiera plantearles una forma diferente, tal vez de enfrentar estos propósitos, estas metas para este nuevo año. Porque pues generalmente no somos tan constantes, generalmente nuestras metas y planes cambian mucho por las circunstancias, por el mismo Señor o por nuestra propia naturaleza. Creo que a veces somos de vista espiritual y en términos de metas y planes muy cortos. Y el Señor tiene otros planes. Lo que hoy quisiera proponerles es cómo que vivamos este nuevo año, si tengamos todas nuestras metas, planes y todo eso, pero primero que todo, que vivamos con base a una, dos, tres o varias promesas del Señor. No a vivir con base en nuestras metas, resoluciones, planes, sino a vivir con base a las promesas del Señor. Porque es que esas sí se cumplen. Esas sí se hacen realidad. Las promesas del Señor cuentan con todo el respaldo de Él. En la Biblia hay más o menos 7,000 promesas. O sea, creo que en estos días, en estas semanas, alguna vas a poder encontrar. Y el Señor tiene alguna en particular para ti, o varias en particular. Por ejemplo, encontré una promesa para aquellos que de pronto en esta temporada de diciembre, por los buñuelos, la natilla, por la comida extra, se subieron un poco más de peso, hay grasa extra. ¿Sí? Tengo una promesa de la palabra para aquellos que este año están con grasa extra. Dice el Señor: les sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos. Vea, la promesa de liposucción. Lo que pasa es que si vemos este pasaje en su contexto en Levítico 4, pues está hablando en medio de todas las leyes de sacrificios. Entonces, bueno, sí va a requerir sacrificio perder toda esa grasa, ¿cierto? Hoy vamos a ver el impacto
de esas promesas en la vida nuestra. Y por qué es importante no tanto vivir con base a lo que yo quisiera, este año sí voy a hacer lo otro, este año no, este año vamos a vivir con base a una, dos o las promesas que el Señor te esté dando, porque eso sí nos transforma y la vida también. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 4 al 8, está en sus materiales, dice así. Un pasaje que nunca lo he visto de esta perspectiva, pero me pareció que enseña mucho. Dice: así Dios nos ha entregado, miren lo que dice, sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. El Señor nos ha dado esas promesas para eso. Precisamente eso hace énfasis el apóstol aquí. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Traje este texto porque es uno de los textos que creo que el Señor me ha dado para mí, para esta iglesia, para este año. Pero miren lo que dice al comienzo: así el Señor nos ha entregado esas preciosas y magníficas promesas. ¿Para qué? Si en este año quieres más fe, si en este año quieres realmente vivir una moral, una vida de santidad como el Señor quiere, si este año quieres ser una mejor persona, realmente tener un dominio propio, tener paciencia, no sé cuál es, amar a las otras personas, amar a Dios, dice aquí, bueno, hay que esforzarnos, pero con base a las promesas que el Señor nos da. He dicho aquí que hay muchas promesas, como 7,000 en el texto bíblico. Les invito a eso. Tal vez este año, si no tienen algún librito de promesas, pregunten a alguien. Hemos entregado unas hojitas para leer la Biblia y hay muchas promesas. Imagínense, encontré una Biblia que es la Biblia edición de promesas, donde todas las 7,000 están en negrilla. O sea, o si no, busquen en internet, pongan en un buscador promesas de Dios y sale cualquier cantidad. Eso sí, cojan el texto y compárenlo con la Biblia, porque he visto que algunos hacen algunos cambios, pero hay muchas de esas promesas. Pero ¿cuál es la razón que muchos no enfrentamos o no vivimos con base a esas promesas? En primer lugar, la razón más obvia: no vivimos con base a esas promesas porque no las conocemos. No sabemos toda esa cantidad de promesas que están en la palabra, no las conocemos. Hay muchos problemas en nuestra vida, pero desconocemos también esas promesas que hay para ese tipo de problemas. No sé si estos días les animo a hacerlo, a que revisen algunas de esas promesas en oración, a ver qué el Señor tiene para ti. Hay muchas, hay que empezar a conocerlas y a leerlas. En segundo lugar, la razón por la cual es que nosotros cuando vemos las promesas, que no las usamos mucho, es porque miramos las promesas con base a nuestro comportamiento, no al comportamiento del Señor. Me explico. Es decir, vemos que así como nosotros somos de inconstantes, que hacemos una promesa y se nos olvida, como que esa misma psicología la aplicamos a las promesas de Dios y no nos aferramos a ellas, nos olvidamos, ¿cierto? Y no se trata de que seamos particularmente malos, pecadores o algo así. Bueno, puede que sí, pero
Cualquier persona. Eso es parte de la naturaleza del ser humano, que olvidamos las promesas, pero no así el Señor. 1 Corintios 1:9 dice, Dios siempre cumple, estoy leyendo Dios habla hoy, me gustó esa versión que uso para mis devocionales, Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los llamó a vivir en unión con Jesucristo nuestro Señor. Él es el que cumple las promesas. La invitación entonces este año, no vivamos tanto de buenos deseos, de propósito, es bueno hacer metas, todo eso, pero por encima de ello, vivamos con base a las promesas que el Señor, ¿cuál es la que el Señor te ha dado a ti para este año? Es la invitación. Hoy vamos a hablar de una sola, hay 7,000. Hoy traje solamente una, y está en Mateo 17:20, porque también creo que es una de esas promesas para la iglesia y para mi vida en este año. Dice Mateo 17:20, porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¿Qué tal si la decimos todos en voz alta? Es una promesa tremenda. Dice Mateo 17:20, el Señor habla. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Creo que cierto que en tu vida, tal vez para este presente año, estás pensando en una montaña. Todos tenemos montañas. De los que dicen, uy, no, esto está muy difícil para este año. ¿Cierto? No sé cuál es la tuya para este año, pero piensa en este momento. ¿Cuál es esa cosa que dicen, no, esto, pues, no sé, tal vez es una persona que en tu vida te está maltratando, te está haciendo la vida imposible, no sé si es eso. Un problema que no has podido resolver y está gigante. Algo que, una persona que no puedes perdonar, no sé cuál es tu montaña, y dice, no, esa persona, no puedo perdonarla. O quizás es un hábito que volvió y se hizo y se repitió, un hábito inadecuado el año pasado, y que dice, Señor, este año eso se ve como una montaña, una situación económica, no sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa montaña que este año tienes y tenemos que enfrentar como comunidad? Les digo de una forma muy concreta, dentro de los objetivos que tenemos para la iglesia para este año, una de esas así gigante, es poder en este año terminar de levantar todos los recursos para la ampliación de la iglesia. Yo veo eso y digo, Señor, no sé. Me alegra que ya hay muchos que me acompañan en esa tarea y están diciendo, pastor, este año sí vamos a ver qué hace el Señor. Sí. Pero no sé cuál es ahí hay otras muy personales, en fin. Hay dos cosas que enseña este pasaje que a mí me animaron mucho y quisiera compartirlas con ustedes frente a esas montañas que vas a tener que enfrentar. Eso no se van a vencer a punta de buenos propósitos. Tiene que haber una promesa del Señor para ello. En primer lugar, esta promesa dice, como está en sus bosquejos, en primer lugar, piensa en grande.
Esta promesa está diciendo, y creo que una de las formas de aplicar las promesas de Dios en nuestra vida es pensemos en grande. Creo que a veces no aplicamos las promesas de Dios porque pensamos en nuestra inconstancia, no en la capacidad del Señor. Piensa en grande. Dice aquí el texto, para ustedes nada será imposible. Uy, eso sí es pensar en grande. Nuevamente esa pregunta. Con base a esa montaña que estás o que tienes que enfrentar este año, piensa en grande. ¿Qué es? ¿Cuál será? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? No, más grande, porque generalmente uno empieza ahí como, no, tal vez, Señor, si este año, si a ti te place, ¿qué tal si de pronto? No, piensa en grande. Hay algunas barreras por las cuales nosotros no pensamos en grande desde el punto de vista espiritual. En primer lugar, la barrera de nuestro ego, de nuestro yo. Y no solamente porque sea un ego torcido y orgulloso y con malos propósitos, sino es que, qué pena, pero lo más grande que tú puedas pensar no es ni cerca a lo que Dios tiene. Porque generalmente cuando estamos hablando de las promesas, de los planes de este año, de las cosas que hay que resolver, generalmente estamos pensando en lo que yo quiero hacer. Dios, dame más platica, un carro nuevo, no sé. O lo que puedo hacer, y eso comparado a lo que Dios puede hacer. Y lo que Él hace es muy pequeño. Por eso las personas, los creyentes, no pensamos a veces grande. Por nuestro yo. Porque el que está poniendo las metas, los planes, las promesas, es yo, no lo que el Señor tiene. Piensa en grande. No lo que tú puedes hacer, lo que el Señor puede hacer. Otra barrera, además de poner el yo siempre en primer lugar, creo que es los temores, ¿cierto? Inclusive hay algunas aparente buenas motivaciones cuando estamos empezando y buscando esas promesas del Señor, así. Generalmente las ponemos un poco más bajitas, suponiendo que eso es una falsa modestia, pero también decimos para que el Señor no quede mal. Porque qué tal que no, que yo alborote aquí a todo el mundo y después que el Señor quede mal. Creo que no es que el Señor quede mal, creo que están nuestros temores de nosotros quedar mal. De que tal vez una cosa que has intentado hacer, cumplir, cambiar y no has podido. Y tus temores en este momento son más grandes que esa promesa del Señor. No trates de abordarle trabajo al Señor. Y si no, mejor pongámoslo más bajito para que así valga la ocasión. Creo que en tercer lugar otra barrera es nuestros propios fracasos, como creo que he dicho también. Así como el año pasado nada que pudimos, decir, no, Señor, este año esto no va a funcionar este año. Estamos nuevamente, no pensamos en grande por eso. Al contrario, trata de ver, como dijimos hace 8 días, ese fracaso como la oportunidad de que este año el Señor haga algo muy, muy grande. Piensa en grande. ¿Cuál es la montaña? Esa que se tiene que mover este año. Pero de verdad, montaña. No hay un granito ahí, una matera, una montaña. Piensa en grande. Porque así dice la palabra. Efesios 3:20 dice, hablando de lo que Dios hace, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Esa es otra promesa, no sé si puede ser la tuya para este año. Efesios 3:20. Pero miren lo que dice allí. Por eso es importante que tú tengas esa promesa.
porque el Señor no va a obrar esas maravillas que tiene ahí en el aire, en el vacío. Como si lo que hace el Señor fuera como en diciembre, esos espectáculos de juegos pirotécnicos, que se ven allá en el aire, todo lo que Él hace. No, el Señor no obra así. Él obra todas esas maravillas a través tuyo, a través mío. Por eso hay que vivir con base a esa promesa. Por eso dice ahí, al que pueda hacer muchísimo más, no porque a Él le toque obrar, sino porque Él quiere obrar a través tuyo, a través mío. Que todo lo que podamos imaginarnos o pedir es mucho más allá, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Juan 14:12 dice también, está en sus bosquejos: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Al final, espero que el Señor pueda decir como en Mateo 25:23, su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Pensaste en grande. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la fidelidad del Señor. Miren, ¿saben cuál es la razón principal por la cual esas promesas del Señor no las hacemos efectivas en nuestra vida? Mire, siempre digo, trato de decir eso en cada sermón. Sí, todo lo demás se les olvida, pero este pedacito lo graban. Ahí está. La principal razón de que no ocurren todas estas cosas es porque ni tú ni yo queremos salir de nuestra zona de comodidad. Aquí en el pasaje en 2 de Pedro dice, esfuércense, porque va a costar trabajo, va a costar quitar ciertos paradigmas, hacer las cosas de otra forma, de una forma diferente. Miren, siempre ha ocurrido así. ¿Se acuerdan de ese hombre visionario, un soñador en el Antiguo Testamento, José? Un soñador, pero un soñador que siempre quería como los beneficios para él. Jamás pensó que llegara a ser el segundo del imperio más grande de la tierra. Y tuvo que pasar bastantes pruebas para llegar allí. Pero otro, Abraham. Miren, Abraham estaba contento, tenía buen billete, manejando el negocio de su papá, estaba tranquilito, tenía una buena vida. Es cierto, no tenía familia, pero estaba como tranquilo, no le estaba preocupando eso. Y le dice el Señor a Abraham: Abraham, piensa en grande, sal de tu país, a la inseguridad en cierta medida. Sal de tu país y vas a ser el padre de la nación de Israel. Piensa en grande, sal de esa comodidad. Si Abraham se hubiera quedado ahí manejando el negocio de su papá, haciendo billete como lo estaba haciendo, nada hubiera ocurrido. Otro hombre, Moisés. El Señor lo encontró muy acomodado, siendo pastor de ovejitas por allá en un sitio tranquilo en el desierto. Miren, conociendo la psicología de Moisés, él estaba fresco ahí, con sus ovejitas allí aislado, solito, tranquilo, en paz. Y le dice el Señor: Moisés, piensa en grande, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Y le costó incomodarse bastante. Así con otros. Gedeón, él estaba tranquilo allá en el lagar, en el sitio allá donde se procesa todas las uvas. Él allá, un hombre más bien tímido. Allí estoy tranquilo. Y le dice el Señor: Gedeón, piensa en grande. Vas a ser un gran militar que va a llevar a victorias al pueblo del Señor. Yo, no, yo me quedo aquí.
Es más, en el Nuevo Testamento, recién celebramos ese hecho. María, una jovencita, adolescente, ella estaba feliz, estaba comprometida para casarse, tenía un buen partido, porque José, eso sí. Ella ya quería tener una linda familia, tranquila en Nazaret. Allá estaba tranquila. Cuando se le aparece el Señor, dice: María, piensa en grande, vas a tener en tu vientre el Mesías. Eso sí es pensar en grande. Pero su vida se fue transformada totalmente. Y podemos seguir así. El apóstol Pedro, un pescador, él tenía un negocito ahí en la plaza, le iba como bien, él quería de pronto ampliar, buscar otras neveras más grandes para guardar el pescado y así poderlo vender mejor. Él estaba feliz ahí. Y se le acerca este predicador que estaba revolucionando su época y le dice: Pedro, piensa en grande, pescar pescados, te voy a poner a pescar hombres, piensa en grande. Es la principal razón por la cual el creyente a veces no experimenta esta promesa del Señor. Porque pensar en grande implica incomodarse, salir de la zona de comodidad para hacer grandes cosas para el Señor. Pero este pasaje tiene un contraste que equilibra todo, que me parece muy maravilloso. Piensa en grande. Y en segundo lugar, comienza pequeño. Así son las cosas del reino. Si tienen fe tan pequeña como de un grano de mostaza, eso es suficiente. Empieza pequeño, ¿vale? Piensa grande, pero empieza pequeño. Cuando vi este pasaje, frente a los retos que tengo y tenemos para este año, dice: yo vi esa parte y dije: un momentico, eso como que sí se puede. El Señor me pide que empiece por la fe del tamaño de un grano de mostaza, una semillita que apenas se ve. Porque esa es otra de las cosas que nos equivocamos cuando empezamos a pensar en grande, que todo va a aparecer así, de un momento a otro, todo va a aparecer, los cambios en la persona, en la vida, en lo que sea, va a ser así, va a ser poco a poco, un paso a la vez. Así ha empezado esta comunidad, así empezó la iglesia de la cual venimos, de un pequeño estudio bíblico en una casa. Así son las cosas grandes que el Señor hace. Empieza como algo pequeño. La gran visión que tenemos de conquistar este sector a través de un centro cultural va un poquito más grande, pero empezó por algo muy, muy pequeñito. En tu vida no sé cuál es ese monte. Piensa en grande, sí, pero empieza a dar pequeños pasos. Porque es muy fácil, eso sí, empezar a animarnos y emocionar: este año vamos a hacer algo. Sí, listo. ¿Cuál es tu plan? Paso a paso, uno a uno, en que eso se va a dar. ¿Por dónde tienes que empezar? Qué bueno que solo necesitas tú y yo. Yo estoy feliz por esa parte de la promesa. Para hacer todo lo que solo necesito empezar por una fe pequeñita, como un grano de mostaza. Yo creo que es lo que tú tienes que hacer para este año.
para que esa promesa se dé. Empieza. Pero no crees que mañana ya todo va a cambiar. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Con fe, dale. No, pero esto es tan pequeño. Así son las cosas en el reino. Parece que no van a tener ningún impacto. Empieza allí. Es muy interesante, y aquí veo algunos de jóvenes que el año pasado expresaron y personas, deseo de ser misioneros, de ir a llevar el evangelio a todo el mundo. Muy bien. ¿Qué tal, como dice el dicho, si empiezan por el vecino, por el compañero de trabajo, compañero de estudio? ¿Qué tal que empiece así? Porque es que así son las cosas del reino. Sí, piensa en grande, pero comienza poco a poco. ¿Cómo se tiene esa fe del tamaño de un grano de mostaza? Lo hemos cantado durante toda esta mañana. En primer lugar, escucha a Dios. Eso no viene de ti, ni siquiera, qué bueno que no viene de mí, no se produce. Escucha al Señor. Salmo 85:8, ojalá sea una promesa para algunos de ustedes. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Escucha al Señor lo que Él dice, no lo que dice tu jefe, por más bueno que sea, tu esposo, tu esposa. Escucha lo que dice el Señor. ¿Saben que necesitamos escuchar mucho al Señor para aplicar esta promesa? ¿Saben por qué? Porque en estos días es muy fácil escuchar la suya. Es más, no cuesta ningún esfuerzo. Prende la radio, prende la televisión, y generalmente nos llenamos de esas cosas. No, escucha lo que dice el Señor. Proverbios 15:14 dice: el corazón entendido va tras el conocimiento. Otro término que se puede utilizar ahí en vez de conocimiento es la verdad, o sea, la palabra. La boca de los necios se nutre de tonterías. ¿De qué te estás nutriendo tú? ¿De las tonterías que dicen las revistas? ¿O de la profundidad de la palabra? El corazón entendido va tras el conocimiento. Otras versiones dicen: está hambriento de la verdad. Me parece que esa verdad solo está en la palabra. ¿Tú quieres que eso se dé? Esa fe del grano de mostaza, vas a tener que escuchar lo que el Señor dice este año. Y por eso otra vez hacemos la invitación. ¿Cuál es tu plan de lectura de la Biblia para este año? De atrás para adelante. Yo no sé, lo que sea. Hemos dado las hojitas de algunas guías. Hay muchas, cientos. Pero haz algo. Escucha. Y eso va relacionado con tener tiempo a solas con el Señor para escuchar. Lo acabamos de cantar. Porque es que nos sentamos frente a Él y empezamos con la pedidera. ¿Por qué más bien no nos sentamos y escuchamos lo que Él dice? Así tu fe va a ser, esa fe necesaria, pequeñita, del grano de mostaza, que va a hacer grandes cosas. Piensa en grande, comienza pequeño. Escucha al Señor.
Y aún en ese punto de vista espiritual, créeme, 15 minutos al día, de leer atentamente la palabra del Señor, tal vez por ahí debes empezar. No creo que sea suficiente para madurar realmente, pero empieza por algo. Escucha la voz de Dios. Créeme que nuestra mente está tan llena de otras voces. En segundo lugar, pues cuéntale tu necesidad, Señor. Sí es cierto que Él la sabe, pero por algo, Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cuál es esa montaña? ¿Cuál es? Pues cuéntenle, contémosle al Señor. Contémosle. Escuchemos y contemos. Santiago capítulo 4 verso 2 dice, desean algo para este año. Un ejemplo. No lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Riñen y hacen la guerra cuando es por nuestras propias fuerzas. No tienen, ¿por qué? Porque no piden. Nosotros debemos tener la actitud del salmista que está allí en el Salmo 69, verso 13. Pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme, por tu fidelidad, salva. Al Señor se le cuentan las necesidades, no se le demanda. Porque a veces relacionamos esto de pensar en grande como, y demanda, reclama lo que es tuyo. ¿Cuál reclama? ¿Qué? Escucha la voz del Señor y cuéntale. Aquí no hay que reclamar nada, cuéntale las necesidades. En tercer lugar, agradece al Señor. Es muy importante un corazón agradecido para tener una fe así. Porque es que nuestra fe no se basa en la gratitud, sino en los resultados que queremos ver ya. Es como ese profesional o ese joven que termina la carrera y rechaza todos los puestos, pues dice, para ganarme esas chichifas, no, mejor me quedo en la casa. Esa es nuestra mentalidad y así la aplicamos al Señor. Para eso no, para qué. Así de fregado como empiezo este año. Empieza a agradecer. ¿Qué tiene que agradecer? Hay una dama de esta comunidad que hablando hace 2 semanas con ella me enseñó mucho. Me dijo, yo me levanto cada día y miro por la ventana y le doy gracias a Dios por estar aquí. Esa sí es una persona que el Señor va a usar. Agradece. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Empieza por agradecer. Aunque sea algo pequeño. Porque si lo que vamos a hacer este año es empezar a quejarnos desde ya, pues no va a funcionar. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Por qué tienes que agradecer hoy mismo? Quiero mencionar algo con respecto a las promesas del Señor. Segunda de Corintios 1:10 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Igual, uno de esos pasajes que yo había pasado por encima. ¿Saben qué quiere decir? Hablando de todo esto de las promesas. Que las promesas que el Señor tiene para ti y para mí
no son como nosotros pensamos o a veces leemos en algunos libros o algún tipo de sermón que escuchamos. No es un contrato que el Señor tiene. Entonces le sacamos el contrato y decimos, Señor, tú prometiste esto aquí, y aquí le sacamos el contrato que Él firmó. Él dice, oh, las promesas que yo tengo con ustedes no son ningún contrato, son una relación conmigo. Y en claro dice, todas las promesas son sí en Cristo. Es decir, en una relación con Él. Todas las promesas. Esta es, sí, es efectiva en tu vida, sí están en relación con Cristo. Esto no es un documento, es una relación. Son, si estás en Cristo, ahí sí. El desafío para este año, para ti, para mí, es a poder vivir no con base, estamos haciendo todo eso, planeando, por ejemplo, para la iglesia, planeamos, organizamos, todo eso se ha hecho, pero no podemos vivir con base en eso. Este año tú y yo lo vamos a vivir con base a por lo menos una de las promesas del Señor. Porque los buenos planes, las buenas resoluciones siempre quedan a mitad, o la mayoría de las veces. Pero las promesas del Señor se cumplen. Solo necesitamos, en este caso de esta promesa, pensar en grande. Pero comenzar pequeño. Esa es la tremenda dinámica del reino de Dios, siempre. Piensa en grande, pero no te asuste comenzar pequeño. ¿Quién iba a pensar que ese puñado de ignorantes que el Señor tuvo como discípulos iban a hacer tremendo impacto? Las promesas del Señor siempre te van a incomodar. Por eso es que a veces no las aplicamos, porque nos queremos más bien quedar donde estamos, tranquilitos, y no experimentar la plenitud que hay, pero bastante incomodidad. Cambiar, movernos. Espero que el Señor haga todas esas cosas este año para ti y para esta comunidad, con base a lo que pensamos y decimos, no, con base a las promesas, porque dice, mantengámonos firmes, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Permítame orar, que este año sea un año en que vivamos con base a las promesas. A propósito, el último domingo del mes que hacemos el ayuno de oración, vamos a orar, a ver cómo se ora eso con base a las promesas. Entonces les invitamos a esa oración, el último domingo de este mes. Oremos. Señor nuestro, gracias por esta promesa que tú nos das hoy, donde dice que tú nos aseguras que si tenemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podremos decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Porque para ustedes nada será imposible. Oremos en fe y digámosle a Dios de forma sencilla: Dios, aquí está la montaña que estoy enfrentando. Señor, necesito tu ayuda. Señor, estoy en este momento plantando una semilla de mostaza en fe, ahora mismo,
Te pido por esa fe, así sea pequeña, pero esa fe que transforma. Señor, en este momento estoy decidiendo escuchar tus promesas, como tal vez nunca antes. Señor, ayúdanos a aprender y a depender de tus promesas. Señor, pedimos que tú suplas las necesidades que estamos teniendo en este momento de nuestra vida. Señor, te agradezco. Señor, te agradezco hoy mismo porque eres el Dios de múltiples promesas. Porque eres el Dios fiel. Gracias. Señor, te agradezco porque tú tienes una promesa para mi vida o varias para este año o para toda mi vida. Señor, gracias. Señor, permite que pueda escuchar cuál es esa promesa. Señor, que no sea una promesa en medio de la inseguridad, de la emoción, sino una promesa que resulta de escucharte a ti en tu palabra. Señor, yo ruego particularmente para que los amigos y hermanos de esta comunidad y todos juntos podamos vivir este año no solo con base en planes y estrategias, que están bien, primero que todo, que vivamos de acuerdo a tus promesas. Y hoy nos has enseñado a pensar en grande y a empezar pequeño. Señor, que no nos dé temor y vergüenza ser pequeños, pero que pensamos grande. Y a ti te corresponderán los resultados. En tu nombre oramos. Amén.